Bueno, hemos ido viendo desde el principio todo, ¿no? Cómo Dios crea a la humanidad, comienza a revelarse a la humanidad. Muchas gracias. Comienza a revelarse, a mostrarse a la humanidad, y esta revelación incluye promesas, incluye mandamientos, también incluye advertencias. Y de una persona, él comienza a formar una familia, y de esa familia comienza a formar una nación. Esa nación tiene que ser única y diferente, como así es Dios, es único y es diferente. Esta nación comprueba una y otra vez que su corazón está inclinado hacia lo malo. Una y otra vez esta nación se inclina a lo malo. Y una y otra vez vemos que Dios es fiel a su palabra, vemos que Dios ama a su pueblo. Y ellos eligen un rey. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. Y Saúl, a los ojos de la gente, era un buen candidato, pero a los ojos de Dios terminó siendo desechado por su desobediencia, por su rebeldía. Y luego Dios levanta a otro rey, el segundo rey. ¿Cuál? David. David es levantado como rey, es un rey que tiene un corazón más dedicado a Dios, es un rey que tiene a Dios en su corazón de una manera diferente. Sin embargo, vemos que David tampoco termina bien sus días. Mejor dicho, no vemos que su vida haya sido un ejemplo absoluto de pureza, sino que vemos pecados y pecados graves en él. Y uno de sus pecados, o varios de sus pecados, lo llevan a él a no poder construir el templo para Dios. Y lo termina construyendo el hijo de David, Salomón. Pero Salomón, a pesar de tener toda esa riqueza, a pesar de tener toda esa sabiduría, a pesar de haber tenido tantas bendiciones de Dios, con todo eso, a pesar de todo eso, Salomón también descuida su corazón y termina sus días muy lejos de lo que Dios quería. Y podemos recordar que había un pacto de Dios con David, ¿sí? Y también había una bendición de Jacob a Judá. Y tiene que ver con que el reinado nunca se iba a ir de la familia de David, que siempre los descendientes de David iban a reinar. Pero Salomón muere, y antes de que se elija otro rey, tenemos que saber que había un profeta que se llamaba Ahías. Ahías elige a Jeroboam, que no era rey, que no era de la familia del rey, sino que era alguien que tenía una función política cercana al rey, ¿sí? Era un funcionario político. Y Ahías decide, de parte de Dios, nombrar a Jeroboam como el futuro rey de Israel. Pero también está el hijo de Salomón, que va a ser Roboam. Y ahí es donde nos metemos en esta historia. Vamos a Primero de Reyes 12. Tanto Samuel como Reyes como Crónicas son libros. Por eso en realidad no decimos primera, sino decimos primero, ¿sí? Son libros. En los otros que se enumeran, por ejemplo, Corintios es primera carta a los Corintios. Estos no son cartas, no son epístolas, son libros. Entonces vamos a Primero de Reyes 12. Dice Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Era este funcionario que había sido elegido por el profeta, por parte de Dios, para ser rey. Dice, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. O sea, va Jeroboam, vuelve de Egipto, que había huido del rey Salomón. Jeroboam vuelve de Egipto, se juntan los israelitas para hablar con Roboam. Son justo muy parecidos los dos nombres. Uno es Jeroboam, que es el que había huido, que es el que había sido ungido para ser rey, pero que no es de la familia de David. Y el otro es Roboam, el nieto de David, el hijo de Salomón. Dice el versículo 4 de Primero de Reyes 12. Dice, su padre, le dice el pueblo a Roboam, su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió, denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? 7. Los consejeros ancianos contestaron,
si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? El 10. Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey les había ordenado. Vamos a hacer un resumen. Hasta ahora está Jeroboam y Roboam. Roboam, nieto de David, hijo de Salomón. Jeroboam, funcionario de Salomón, pero nada que ver con su familia, que huyó de Salomón hacia Egipto, pero que era una persona con buenas capacidades políticas, y fue ungido por rey, por parte del profeta Ahías. Cuando saben que Salomón muere, todo el pueblo, junto con Jeroboam, van a hablar con Roboam. Y le dicen: tu papá, Salomón, fue muy duro con nosotros. ¿Qué vas a hacer? Entonces él va y pregunta a sus ancianos, Roboam va y pregunta a sus ancianos, los consejeros de su papá. Y le dicen: tenés que aliviar al pueblo, darle una respuesta favorable y el pueblo va a ser leal con vos. Y él dice, vemos que él no queda muy contento con este consejo, entonces busca consejo en los jóvenes, ¿sí? Sus amigos. Y sus amigos le dicen: no, vos tenés que ser más duro todavía que tu papá. Decirle que si tu papá fue duro, vos vas a ser más duro, que vas a ser más pesado con ellos. Dice que tu dedo meñique va a ser más grande que la cintura de tu papá. Que si tu papá castigó con látigo, vos vas a castigar con escorpiones. Entonces va y está por dar la respuesta, y ahí nos encontramos de nuevo en lo que estábamos leyendo. Fíjense el versículo 12 de Primero de Reyes 12. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. El 13. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. El 15. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. 16. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. 18. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó hasta la muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. 19. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. 20. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros selectos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Paréntesis de nuevo. Se junta el pueblo con Jeroboam, y Jeroboam se juntan a hablar con Roboam y le preguntan: ¿qué decidiste? ¿Y qué decidió Roboam? Hacer lo que le dieron como consejo sus amigos. Decirle al pueblo que él iba a ser más duro que su padre. Entonces todas las tribus se rebelan contra el rey Roboam. Dicen: no tenemos nada que ver, que la casa de David caiga. No queremos saber nada con vos. No queremos saber nada con un rey así. Entonces todo el pueblo se va, y para establecer el orden, Roboam manda a un funcionario
¿Y qué hacen con este funcionario? Lo matan, lo apedrean. Entonces Roboam huye hasta Jerusalén, que era una ciudad de ellos, y luego elige de la tribu de Judá y la otra tribu chiquita que había quedado al lado de ellos, Benjamín, elige a 180.000 guerreros para pelear con el resto de Israel. Por más que haya 12 tribus, esta suma de 10 por un lado y 2 por el otro, los termina dejando más o menos parejos en territorio y en gente, ¿sí? Judá era la tribu más poderosa de estas dos. Benjamín es chiquita y se pega a Judá. Y del otro lado de las 10, Efraín es la más poderosa. Por eso en la Biblia a veces vamos a leer Israel, a partir de ahora vamos a leer Israel y no se refiere a toda la nación, se refiere a estas 10 tribus. Y también podemos leer Efraín, refiriéndose a estas 10 tribus. Y por otro lado vamos a leer Judá. A partir de ahora el reino va a estar dividido. Es bueno para entender lo que sigue en la Biblia, ¿sí? Lo que sigue, porque ahora cuando un profeta se levanta y diga Israel, tenemos que saber que no está pensando en las 12 tribus, sino en 10 tribus, ¿sí? Cuando dice Judá, no está pensando en la tribu sola de Judá, sino que está pensando en Judá y en Benjamín. Cuando dice Israel y Judá, está pensando en todo. Cuando dice Efraín y Judá, está pensando en todo. Es importante entender esto porque a partir de ahora la Biblia va a señalar a Israel como 10 tribus y a Judá como 2. Hasta acá no, hasta acá había uno solo, Israel. Ahora hay 2 pueblos divididos, 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. Entonces los llama a la guerra, Roboam, el hijo de Salomón, nieto de David, los llama a la guerra, a los hombres de guerra de Judá y de Benjamín, y ahí seguimos leyendo en la Biblia, en el versículo 22. Esta era la medida, ¿no?, que había tomado Roboam para recuperar el poder, la guerra. El 22 dice, ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios, diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, lo que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. 26. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Por un lado está Siquem. Siquem es la capital de Israel, del nuevo Israel, de estas 10 tribus, de la tribu de Efraín. Pero por otro lado, ¿dónde había quedado Jerusalén? Era parte de Judá. ¿Y dónde se alababa a Dios? ¿Dónde estaba el templo que Salomón había construido? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Estaba en Jerusalén. Entonces Jeroboam dice, tengo que hacer algo, porque si la gente vuelve todos los años a presentar su sacrificio para adorar a Dios, vuelve todo el tiempo a Jerusalén, la capital de Judá, que era la capital antigua de todo el reino, la capital espiritual de todo el reino, ¿qué va a pasar? Van a terminar volviendo al reinado de David, volviendo a estar bajo la familia de David. Entonces Jeroboam dice, no puede ser, tengo que hacer algo. Y esto es lo que decide hacer. Versículo 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Después dijo la gente, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Terrible, ¿no? Terrible la manipulación espiritual, la manipulación religiosa. 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes para Dios de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. 32. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá.
Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Se dan cuenta de lo que hace Jeroboam? Tiene miedo que la gente, yendo a Jerusalén, vuelva a ser reinada por David. El reino a la familia, a David, en un sentido figurado, el reino a la familia, a la descendencia de David, ¿quién lo había dado? Dios lo había dado. La bendición de Jacob, inspirada por Dios, había sido sobre la casa de Judá. En Judá está esa bendición, en David estaba esa bendición, y tenía que continuar por esa línea. Si bien el Señor va a aprovechar toda la rebeldía del pueblo, en el plan de Dios está que la gente vuelva a estar reinada bajo un descendiente de David. Nosotros sabemos cuál es el gran descendiente de David, que nos reina hasta el día de hoy, es Cristo. Pero ellos no sabían eso. Ellos sabían lo que Dios ya les había revelado, que tenía un pacto con David, un pacto en el que le prometía a su descendencia para siempre reinar. Cristo cumple ese pacto, ¿sí? Pero ellos no sabían esto de Cristo. Y Jeroboam, teniendo este miedo, ¿qué hace? Distorsiona la religión. Entonces hace dos becerros, uno lo pone al norte, otro lo pone al sur, uno lo pone en Dan, el otro lo pone en Betel. Betel significa casa de Dios. Y dice: Israel, estos becerros, estos son tus dioses, estos te sacaron de Egipto. Y le dice: no vayas a Jerusalén, es muy difícil, no te preocupes. Vení a adorar a Dios acá. Entonces lo que hace Jeroboam es, por un lado, levantar becerros de oro, becerros de ídolos. Por otro lado, continúa el servicio al Dios verdadero, pero de una manera incorrecta. Llama gente que no es de la tribu de Levi a ser sacerdotes. Él distorsiona, no solo los lleva hacia los ídolos, sino que además a la verdadera religión, a la verdadera fe, la distorsiona, ¿sí? Y levanta sacerdotes que no tenían que ser sacerdotes, distorsiona la historia de Israel diciendo que los becerros sacaron de Egipto al pueblo de Israel y además él ofrece incienso, algo que él no podía hacer, ¿sí? Él no lo podía hacer, lo podía hacer la tribu de Leví. Entonces vemos que lo que hace Jeroboam para mantener al pueblo, ¿qué es? Manipularlos espiritualmente. Manipular la religión, distorsionar la fe. Para que el pueblo permanezca bajo su gobierno, en vez de llevarlos a mirar a Dios, los lleva a mirar ídolos que ocupan el lugar de Dios y los lleva a mirar a Dios según su propia mentira. Para que la gente esté bajo su reinado, bajo su gobierno, bajo su liderazgo, lo que hace Jeroboam es distorsionar la fe verdadera, la fe del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy estas cosas pasan, ¿sí? Entonces vemos que el reino queda dividido, 10 tribus por un lado, la tribu de Judá y Benjamín por el otro, 10 y 2. A partir de este momento, lo que les decía recién, la palabra Israel, a partir de ahora, se refiere a 10 tribus, y la palabra Judá a 2 tribus, ¿sí? En Israel, ¿cuál es la tribu más fuerte? Efraín. Por eso la ciudad en este tiempo de la historia más importante va a ser la ciudad que está en el territorio de Efraín, Siquem, ¿sí? Es importante para entender lo que estamos leyendo de acá en adelante, que Israel no es ya la Israel, sino que Israel son estas 10 tribus. Y por otro lado, Judá con 2 tribus, Judá y Benjamín. Jeroboam por un lado, Roboam por el otro, ¿sí? ¿Por qué se divide? ¿Por qué viene esta división? En parte viene por haber tomado malas consecuencias en el pasado, ¿sí? En 1 Samuel, como bien anotaron el otro día, ¿cuál era el motivo? Lo dice en 1 Samuel 8. ¿Cuál era el motivo por el cual Israel quería tener un rey? Para ser igual que las otras naciones. Gran parte del propósito por el cual Dios le dio la ley a Israel es para que ellos sean diferentes. Porque ese Dios, nuestro Dios, es diferente a los otros dioses. Es el verdadero, es el único. Esta idea de unicidad, de esta cualidad de único es muy importante. Y como Dios es único, su pueblo también tenía que ser único. Y si bien Dios en Deuteronomio ya les había dicho que cuando llegaran a la tierra iban a querer tener un rey, le da las condiciones de que tiene que tener ese rey. El problema de Israel no era querer tener un rey. El problema de Israel era el motivo por el cual querían tener el rey, para ser igual que las otras naciones. En 1 Samuel 8 dice que Samuel le dice al pueblo: pero el rey se va a llevar lo mejor de vos, te va a poner impuestos, te va a llevar a la guerra, va a llevar a tus jóvenes,
para su servicio, va a llevar tu mejor ganado, se va a abusar de vos. Y ellos dijeron, no importa, queremos ser igual que las otras naciones. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida. Dios dice algo, nosotros lo hacemos como nosotros queremos, y nuestra motivación es mala. Y trae destrucción, trae problemas, trae la destrucción de nuestra propia vida, ¿sí? Y vemos que este deseo de ser igual al resto fue más fuerte que la advertencia de Samuel diciéndole, pero el rey se va a abusar de vos, te va a hacer daño. Y a eso no les importó. Querían ser igual que el resto. Muchas veces nosotros, por ese afán de ser igual que el resto, vamos a terminar pecando. Pero fíjense, Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Fíjense lo que decía Moisés al pueblo. 17, 14 al 20. Dice así Moisés. ¿Qué pasaba en Deuteronomio? La segunda generación iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Iban a morir todos los de la vieja generación, incluso Moisés, exceptuando a Josué y a Caleb. Entonces la segunda generación que está por tomar la tierra prometida. Y Moisés le dice así, en el versículo 14, estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey a un hombre, al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos. ¿Hasta acá los reyes hicieron esto? Sí. Dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. ¿A dónde ha ido huyendo Jeroboam? Egipto. ¿De dónde traía los caballos Salomón? Egipto. ¿Qué hizo Salomón? Grandes establos. Todo lo que acá dice que no tenía que hacer el rey, lo hizo Salomón en su reinado, y en parte David y Saúl también lo hicieron. Fíjate el 17, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Salomón, David. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Como si Dios supiera, ¿no? Irónicamente lo digo. Como si el Señor supiera lo que iba a pasar. Es lo que le pasó. Dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones en esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Se dan cuenta? El Señor les dijo lo que iba a pasar. Ustedes van a tener ganas de tener un rey. Bueno, cuando elijan al rey, que sea un hermano de entre ustedes. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, Herodes no era israelita. Fíjense que Israel siempre está contradiciendo a Dios. ¿Y qué parecidos somos a los israelitas? Y le dice, cuando tenga ese rey, tiene que ser israelita, no tiene que construir grandes establos para sí, no tiene que enviar a nadie a Egipto para comprar caballos. Dice, no tenés que ir a Egipto directamente. El rey no tiene que tener muchas esposas. El rey tiene que tener cuidado porque tener muchas esposas va a apartar su corazón del Señor. No tiene que acumular para sí mismo grandes cantidades de oro y plata. ¿Y qué hicieron ellos hasta ahora? Han hecho esos. Tener muchas esposas, acumular dinero, oro y plata, y también han ido a buscar a Egipto caballos. Todo lo que Dios dijo que no tenía que hacer un rey, hasta acá los 3 reyes que tenemos, Saúl, David y Salomón, lo han hecho. Y dice que ese rey tenía que copiar toda la Biblia que había hasta ese momento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, los mezclé ahí. Tenían que copiarlo a mano. ¿Y qué días tenía que leerlos?
Todos. ¿Y de qué le iba a servir esto? Para temer al Señor, para respetar al Señor, para tener miedo de ofender al Señor, para no ser orgulloso y creerse mejor que los demás. Y fíjense que lo que hemos visto en los primeros reyes tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la falta de respeto a Dios, con la falta de temor a Dios. Fíjense qué clara que es la Biblia. Y podemos ver a Salomón, podemos ver a David, podemos ver a Roboam, a Jeroboam, y también podemos ver a Saúl y decir, muchachos, han sido unos tontos, han sido unos necios. El Señor les dijo lo que iba a pasar. Podemos ver a Israel y decirle a Israel, si tuviéramos la máquina del tiempo, ir hasta allá y decirle, han sido tontos, han sido necios, han sido orgullosos, han sido soberbios, han sido desobedientes a Dios. Dios les ama. Una y otra vez Dios ha mostrado su amor y su fidelidad. Y no somos mejores que ellos. El Señor dice que no y nosotros queremos que sí. El Señor dice cómo son las cosas y nosotros las queremos hacer a nuestra manera. Y esta división, en parte, tiene que ver con estas malas decisiones. Queremos un rey, pero para ser igual que las demás naciones. Que ese rey sea el mejor de nosotros, el más rico, que haga lo que quiera. Porque eso es lo que queremos nosotros, ser ricos y hacer lo que queremos. Y el rey representante del pueblo muestra el pecado del pueblo. Y vemos que nos parecemos tanto a ellos, tanto a ellos. Nos parecemos tanto a ellos. Pero voy a resumir en 3 cosas la división, en 3 cosas. Estas 3 cosas son en las que me voy a parar hoy para hablar de esta división, de este problema, de esto feo que pasa, de esto feo y malo que pasa. Por un lado, hay búsqueda de aprobación en lugar de búsqueda de consejo. ¿Vieron lo que hizo Roboam? En vez de buscar el consejo de gente experimentada, que acompañó a Salomón y le dieron un buen consejo. Salomón no tuvo problemas tanto por seguir a sus consejeros, sino por seguir a sus esposas, porque los llevaron a adorar a dioses paganos. Entonces, por un lado, hay una búsqueda de aprobación en lugar de buscar consejo. Fíjense que el consejo que buscó Jeroboam tampoco fue bueno. Fue de gente que no era espiritual. Entonces, búsqueda de aprobación en lugar de buscar consejo. Segundo punto, hay un culto, una sujeción, hay una adoración a ídolos, o sea, idolatría, en lugar de devoción a Dios. Por un lado, búsqueda de aprobación en lugar de buscar consejo. Por otro lado, idolatría en lugar de adorar a Dios. Y el tercero, estrategias humanas para la unidad en lugar de ver cómo Dios produce la unidad. ¿Sí? Los 3 puntos. Por un lado, tenemos buscar aprobación en lugar de buscar consejo. Por otro lado, el segundo punto, idolatría en lugar de sujetarse a Dios, de ser devotos a Dios, ser piadosos. Y por otro lado, el tercer punto, buscar la unidad a través de estrategias humanas en vez de buscar cómo Dios produce la unidad. Vamos a hablar del primero, búsqueda de aprobación en lugar de buscar consejos. Roboam era hijo de Salomón. ¿Qué había escrito Salomón? Por ejemplo, en el Proverbio 24:6, dice, no vayas a la guerra sin consejo. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la victoria. Pero no es la multitud de compinches, no es la multitud de gente que piense como yo, es la multitud de consejos buenos. Es la cantidad de consejeros y de consejos. Entonces Roboam debe haber sabido lo que le dijo su papá. Porque incluso ¿para quién escribió el libro de Proverbios Salomón? Para su hijo. Y le dice, mira, antes de cualquier decisión, antes de la guerra, le dice, ¿qué tenés que buscar? Consejo. Porque tu victoria va a estar en el consejo. ¿Y qué hizo Roboam? No buscó consejo, buscó aprobación. Porque el consejo cuando se lo dieron bien. Pero él no lo quiso. Buscó a alguien que aprobara sus propias ideas que estaban en su corazón. ¿Y nosotros haremos esto? En lugar de buscar consejo, buscamos aprobación. Pero el Señor nos enseña cómo es tan amoroso. Nos enseña cómo tienen que ser las cosas. Y tenemos esta esperanza en nosotros. Vale la pena seguir a Dios y vale la pena prestar atención a su ley. Él nos avisa qué nos va a pasar si no seguimos lo que Él nos dice. Si en la multitud de consejeros está la victoria, ¿qué hay en la ausencia de consejo? Derrota, fracaso, frustración. Hay otro proverbio que dice, la gente arruina su vida por su propia voluntad y después le echa la culpa a Dios. Señor, ¿dónde estás? Y estaba allá atrás cuando pasaste la luz en rojo y te dije que no cruzaras. Estaba allá atrás cuando te dije que doblaras, pero vos elegiste tu propio camino y yo estuve y te avisé y vos insististe en tu propio camino, en tu propia manera. Y encima después nos enojamos con el Señor. A mí me pasa. Y tengo que prestar atención y aprender de este ejemplo
Dice Romanos 15, creo que 4, dice que todo esto ha sido para nuestro ejemplo, para nuestra edificación. Entonces no es aprender historia, es aprender del ejemplo de otro, para que donde se golpeó el otro, yo no me golpee. ¿Sí? Aprender del error del otro. ¿Qué más? Parte del problema es por esto, es ir a medias. ¿Tenía que ser el rey de la casa de David, descendiente de David? Sí, eso es correcto, pero tiene que ser con una forma que Dios quería que tuviera. El reinado tenía que tener ciertas condiciones. Muchas veces queremos lo que Dios quiere, pero lo queremos a nuestra manera. Lo aplicamos en el trabajo. ¿Dios quiere que trabajemos? Sí, Dios quiere que trabajemos, pero yo trabajo como Dios quiere que trabaje. Y vamos a medias, y Dios no va a medias. ¿Dios querrá que seamos esposos, esposas? Sí. Pero hay que ver cómo Dios quiere que seamos esposos y esposas, padres, madres, hijos, empleados, jefes. Estamos todos en diferentes maneras frente a esta misma situación. Dios quiere que seamos algo, pero hay que ver cómo Dios quiere que seamos eso, ¿sí? La voluntad de Dios, pero en la manera en la que Él quiere. Gran parte de esto, o yo me animo a decir, la raíz de esta rebeldía tiene que ver con lo que dice el Salmo 37, 4 y 5. Vamos a buscar Salmos 37, 4 y 5. Salmo 37, 4. Dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Pregunta, ¿qué es la parte que me toca a mí? ¿Qué es la parte que te toca a vos? ¿Cuál es? Entregarle todo a Dios, confiar en Él y deleitarle. Y generalmente hacemos al revés. Nosotros no confiamos en Él, no entregamos nada, lo hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas y le pedimos a Él que se deleite de lo que hacemos. Al revés hacemos, en vez de hacer nuestra parte, queremos hacer la de Dios. Y acá la Biblia es tan clara y es tan lindo que Dios sea claro, y es tan vergonzoso que a pesar de su claridad nosotros seamos tan rebeldes. Pero dice, tu lugar es, tu responsabilidad, tu ocupación es deleitarte en el Señor, confiar en Él, entregar lo que haces a Él. Y esto tiene que ver con deleitarle, con disfrutarle y entregar todo lo que hago. Pero no es solamente algo de lo que hago. Si yo soy esposo, tengo que entregarle mi matrimonio al Señor. ¿Y cómo se lo entrego? En obediencia, en sujeción, respetando lo que Él quiere. Pero mi lugar es disfrutarle, es entregar lo que hago y es confiar en Él. De que lo que Él dice es lo mejor para mi vida y es lo que Él merece. Cada instrucción de Dios es lo que te conviene. Cada instrucción de Dios, al ser obedecida, es lo que Dios merece. Cada instrucción. Y a veces nos golpeamos tanto, una y otra vez, porque hacemos lo que Dios quiere, pero como nosotros queremos. Y perdemos de vista la parte que nos toca, la descuidamos, y el Señor nos avisa. Si no haces lo que yo te digo, me estás deshonrando y además estás eligiendo lo que no te conviene. Y también nos avisa, si haces lo que te digo, te conviene hacerlo, vos sos el beneficiado y a mí me honras, porque yo soy digno de tu obediencia. Con respecto al primer punto, buscar aprobación en lugar de buscar consejo, y esta raíz que mencionábamos recién, nos parecemos mucho a Israel, ¿no? Y vamos al segundo punto, que es idolatría en lugar de adoración a Dios. ¿Habrá posibilidades de que nosotros los cristianos seamos idólatras? ¿Sí o no? A pesar de ser parte de una iglesia protestante y no tener imágenes, ¿seremos idólatras? Sí. No tener estatuas, muchas veces somos idólatras. ¿Y cómo podemos reconocer la idolatría? En eso, en lo que ponemos nuestra confianza. Puede ser un recibo de sueldo, nuestra confianza. Puede ser una relación con otra persona, nuestra confianza. Puede ser una iglesia, nuestra confianza. Puede ser un maestro, un líder, un pastor, nuestra confianza. Puede ser alguien que nos cuida, nuestra confianza, que no sea Dios. ¿Dónde está mi confianza real? Ahí veo quién es mi Dios o quién es mi ídolo. Y algo que hace siempre la idolatría es romper el primer mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo lo que soy, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué hace la idolatría? Que en vez de amarle a Dios con todo mi corazón, lo amo con una parte, un poquito en mi voluntad de afectar.
afectada. En vez de amar a Dios con todas mis fuerzas, no, ya no lo amo con todas mis fuerzas, lo amo con las fuerzas que me sobran. Y ya en vez de estar en primer lugar y en el centro de mi vida y ser lo más importante de mi vida, Dios termina siendo un paréntesis para algún horario de la semana, para algún día de la semana. Y pierdo de vista, ¿por qué? Porque en mi corazón idólatra tengo mi confianza en otro lugar, en otra cosa. Quiero satisfacción y mi confianza en que voy a conseguir satisfacción quizá está en un vicio, en el ocio. Quiero seguridad y en vez de entender que Dios es el que provee mi seguridad está en mi recibo de sueldo. Y el Señor nos llama, que no seamos idólatras. Otra característica, además de romper el primer mandamiento, es que agrega o quita cosas al aspecto de Dios, quita cosas y aspectos a Dios o a su plan. Yo distorsiono la idea de Dios, entonces en vez de tomar a Dios como lo dice la Biblia, yo le agrego o le quito cosas. Digo que Cristo necesita algo más para ser realmente Dios, o que le sobra algo para ser realmente Dios. A veces en esto caemos en el legalismo y le agregamos leyes a la ley de Dios, o caemos en el libertinaje y disminuimos el señorío de Dios y decimos, no es tan así, no es tan importante lo que Dios dice. Esto es idolatría, porque le llamamos Dios a algo que es el invento de nuestro corazón, sea que sea más exigente que lo que Él dice ser, o que sea más bondadoso o más liviano de lo que Él dice ser. Él es exigente, sí, y Él es amoroso y liviano, tiene paciencia, en ese sentido lo digo, tiene paciencia, sí, pero no es para que yo haga lo que quiera con la ley de Dios, ni le puedo agregar ni le puedo quitar. Y otra manera en la que se manifiesta la idolatría muchas veces está relacionada con el sectarismo, con darle demasiada importancia a lo que una persona dice o lo que a un grupo dice, aunque no esté en la Biblia. ¿Sí? La idolatría en nuestro tiempo quizás no se muestra en que vayamos detrás de los ídolos de yeso o de madera o de piedra, sino que vamos detrás de gente de carne y hueso y lo que dice esa persona nos parece que está al nivel de la Biblia. Es idolatría. La Biblia es nuestra autoridad, es la palabra de Dios, representa a Dios acá en la tierra. Junto con el Espíritu Santo nos guían. ¿Y cómo podemos identificarla en nuestros días? Por ejemplo, en Mateo 7, 21 al 23, el Señor está hablando. Y vemos que había gente que tenía una creencia de que el Señor es menos digno que el verdadero Señor. Entonces en Mateo 7, 21 al 23 dice Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Fíjense que no importa la cantidad de ministerio que tenga. Dice, sanábamos enfermos, liberábamos endemoniados. Te representábamos en la tierra. Hablábamos de parte tuya. Profetizamos. ¡Qué milagros importantes! Pero dice, ustedes violan la ley de Dios. No importa lo que hayan hecho. Lo que hayan hecho de bueno, lo que hicieron de malo, es terrible. Y da manifestación de que en realidad ustedes creen que soy menos digno que lo que soy. Han disminuido la dignidad de Dios. Me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Me dicen Señor, pero no cumplen mis mandamientos. Me dicen Señor, me cantan, hablan de parte mía, sanan enfermos, liberan personas de los demonios, pero rompen mis leyes. ¿Cuánta gente hay en cuántas iglesias que hacen esto y dicen no importa la Biblia? Terrible, lo estamos viendo como si fuera una foto. Hace 2000 años Jesús dijo esto y lo seguimos viendo en las iglesias hasta el día de hoy y tenemos que tener cuidado de no estar en esta foto. Gente que le dice Señor, pero que no le importa para nada lo que su señorío exige, lo que el señorío de Jesús exige en nuestras vidas. Violan las leyes de Dios, dice. Y algo que la idolatría también nos hace perder de vista, incluso dentro de la iglesia, es perder de vista que el cristiano tiene que ser a semejanza de Cristo. En 1 Juan 2:6 dice que los que viven en Dios, que los que están en Dios deben vivir como Jesús vivió. La iglesia idólatra no te dice que tenés que vivir como Jesús, te dice que tenés que vivir como Salomón, lleno de dinero. O como José, en un gran puesto de gobierno. O como Daniel, en otro gran puesto de gobierno. La iglesia idólatra nunca te dice tenés que ser como Jesús. Nunca te dice eso. Te lo dicen algunas partes, así muy livianas. Te dicen todo lo contrario, que tenés que parecerte a tal. Pero Jesús fue pobre, sí.
Jesús, cuando nace, su familia lo presenta y presenta 2 palomas, porque eso hacía la familia pobre. Jesús cuando nace, no nace en una gran casa, nace en un lugar prestado, porque así nacía una persona pobre y encima de viaje. Jesús cuando muere no es enterrado en la tumba familiar, sino que alguien le presta la tumba para que sepulten a Jesús, porque él no tenía, era pobre. Jesús en un momento tiene una discusión con los fariseos y le dice, mira, tus discípulos juntan espigas el día del reposo. Y más allá de lo que el Señor está enseñando ahí, hay una enseñanza secundaria. ¿Por qué buscaban espigas? Para no morir de hambre. Porque la ley decía que los pobres y los extranjeros tenían que comer de lo que sobraba de la cosecha. Pasaba el cosechador y quedaban algunas esquinas de los campos para que la gente pobre coma. Y eran tan miserables en riqueza económica, los discípulos. Y así decidió vivir Jesús. Voluntariamente decidió vivir así. Por un montón de razones que en parte están explicadas en Hebreos, en el libro de los Hebreos. Pero, en la carta para los Hebreos. Pero, vemos que Jesús era pobre, por eso estaban juntando espigas ese día. No tenía ni siquiera ahorros para comprar, no tenía ahorros para comerciar, no tenía una bolsa con grano. Si ese día no comían, quizás desmayaban. Y por eso ese día, el día de reposo, ellos están buscando su provisión diaria, porque eran pobres y lo están haciendo en la manera en la que lo hacían los pobres. ¿Sí? Vemos a Jesús pobre. ¿Y qué te enseña la iglesia idólatra? Te enseñan a ser como cualquier otra persona de la Biblia, nunca como Jesús. Jesús era pobre porque no tenía poder. Jesús era pobre porque no hubiera disfrutado de la riqueza de este mundo. No, Jesús era pobre porque estaba interesado en producir riquezas eternas. Y tanta producción de riquezas eternas no le dejaban tiempo para producir riquezas terrenales. Porque no puedes tener la agenda tan dividida. Y Jesús dijo, bueno, el Señor cuida a los pajaritos, cuida a las plantas, me va a cuidar a mí. Y Jesús de una manera perfecta cumple eso. Y es nuestro ejemplo. Y cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta a todos. A todos nos cuesta. El cristianismo es aprender a dejar de ser idólatra. Y tomar las cosas como Dios dice que las tenemos que tomar. Y cuesta mucho. Y todos nuestros corazones son idólatras. No es que queremos trabajar menos para servir más a Dios. Generalmente queremos trabajar menos para descansar más y seguimos dándole misma cantidad de tiempo a Dios. Tenemos que servir más a Dios. Tenemos que creer más en que el cristianismo es ser como Jesús, es vivir como Él vivió. Confiando en el Padre. Teniendo el Padre como realmente dijo que era. Padre. Protector, proveedor, consolador y todo lo que sabemos del Padre. Él es quien nos consuela, Él es quien nos sostiene y cuando falta la fe, tengo que mirar al Padre y tengo que mirar al Hijo y tengo que agarrarme de lo que el Espíritu Santo hizo y hace en mi vida y volver a tener en cuenta que si no quiero ser idólatra, tengo que decir de Jesús y tengo que vivir como Jesús dijo y como Jesús hace. Tengo que decir de Jesús lo que Él mismo decía de sí mismo y tengo que vivir como Él mismo me enseñó a vivir. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto son las estrategias humanas de unidad, desplazando la unidad que Dios produce. Fíjense que Jeroboam es inteligente. Es necio, pero es inteligente. ¿Qué dice? No, que no vuelvan a Jerusalén. Porque si vuelven a Jerusalén, y se van a encontrar con Dios y con la ley de Dios. No vaya a ser que se unan y me dejen a mí, me apedren. Entonces Jeroboam dice, voy a hacer una cosa, los voy a unir a mi manera. Voy a distorsionar la fe en Dios verdadero y voy a darle ídolos, los voy a manipular espiritualmente, religiosamente. Y vemos que él desprecia la unidad que Dios iba a prometer, que Dios iba a dar, si el pueblo hacía lo que tenía que hacer, él la desprecia y él, para seguir siendo rey, ¿qué hace? Inventa su religión, distorsionando la religión verdadera y produciendo una religión falsa. Y esta unidad en la iglesia de hoy, en nuestra mente hoy, muchas veces tiene una forma diferente a lo que pensamos. Esta unidad, a veces la gente lo relaciona a una paz que no es la paz cristiana, es la paz budista. La paz budista dice, estemos todos bien con todos, que nadie discuta. Es tu verdad, mi verdad, hermano, estemos en paz, seamos amigos. Esa es la paz budista. La paz cristiana es otra. La paz cristiana es la que lleva a la gente al arrepentimiento, cueste lo que cueste. ¿Para qué? Para que se reconcilie con Dios, porque esa es la verdadera paz. Estar en paz con Dios. Y eso Él lo hizo a través de Cristo. Y el pacificador cristiano lo que hace es llevar a la gente al arrepentimiento, a que entre en una relación de paz con Dios.
No que esté en paz con todo el mundo. Meditemos, hermano. No levantemos la voz. No nos tomemos tan en serio la Biblia. Eso es budismo cristianizado. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 10, 34 al 35, Jesús dice, no crean que vine para traer paz a la tierra. Fíjense qué loco, Mateo 10, 34 al 35, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque esta paz que trae el Señor es la paz con Dios. Y en una familia no todo el mundo va a tener paz con Dios. Y que no todo el mundo tenga paz con Dios va a traer divisiones. Y Jesús mismo lo dice. En otra parte Él dice, mi paz le dejo, mi paz le doy. Pero no la paz que da el mundo. No como la que da el mundo. Entonces, ¿por qué los cristianos queremos tener esa paz que da el mundo? Paz. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Él mismo lo dice. Tengo que ver el panorama completo y decir, Jesús no está hablando de ese tipo de paz. Está hablando de otro tipo de paz. Y ¿cuántas veces buscamos la unidad de esta manera? A través de esa paz budista cristianizada, en lugar de buscar la unidad como Dios la quiere dar. En Mateo 12, 25, dice, Jesús conocía sus pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por las peleas se desintegrará. Si están divididas por las peleas, pero si son familia. Lo que Dios hace no es desintegrar una familia espiritual, Él la une. Él la une. Cuando hay divisiones en las iglesias, muchas veces son necesarias. Y Pablo en un momento, justo no lo cite, no lo busque, pero en un momento dice, hermano, no haya divisiones entre ustedes. Pero más adelante dice, es bueno que haya divisiones, pero habla de un tipo de división. Cuando esa división lleva a separar quién es quién. Los que son de Dios y los que no son de Dios. A pesar de que estemos en la iglesia, hay gente que es de Dios y gente que no. Esa división es buena. Y el Señor una y otra vez, a través de Pablo y a través de Jesús, por ejemplo, nos dicen, hay divisiones que son buenas. Los que son familia, por un lado, los que no son familia, por otro. Si se desintegra la iglesia, bueno, se desintegrará la iglesia. Si se desintegra la familia física, biológica, y bueno, pero la familia espiritual siempre va a estar unida, porque Dios la une. No porque vamos a buscar esta falsa unidad humana de estemos todos de acuerdo. Inventemos algo, aunque sea la misma, le demos el mismo nombre, inventemos nuestra propia religión con tal de estar de acuerdo. No, esa es la unidad buscada como la buscó Jeroboam. Nosotros tenemos que buscar la unidad que da Dios, la que da Jesús. Fíjense en Juan 17, 20 al 23. Vamos a leer Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Fíjense qué linda la oración de Jesús. Dice, no te pido por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean unos. ¿Pero quiénes son esos unos? Los que creerán en Él. Dice, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, perdón. Así como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Esa es la clave de la unidad, de la unión, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Pero ¿cuál es la clave de la unidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Él. Pero ¿cuál es la clave? Que estemos en Él. ¿Sí? Que estemos en Él. Por lo tanto, si yo estoy en Él y vos estás en Él, vamos a estar unidos. Si vos y yo no estamos en Él, si uno de los dos no estamos en Él, vale la pena la separación. ¿Sí? Vale la pena la división. Vale la pena dejar de pelear por la unidad. Porque no estamos en el mismo Dios. No estamos en el mismo Cristo. No estamos en el mismo Salvador. La clave de la unidad es que estemos en Él. Entonces, si una iglesia se distorsiona, una denominación se distorsiona y ya no está en Dios, yo no tengo por qué estar unidos a ellos. Dios no busca ese tipo de unidad ni la produce. Los humanos la tenemos que buscar a ese tipo de unidad como la produjo Jeroboam, distorsionando a Dios. ¿Sí? Entonces, si se juntan
los judíos, los mormones, nosotros los protestantes evangélicos, bautistas, reformados, los musulmanes, y decimos, tenemos que estar unidos, a Dios le gusta la unidad. Sí, le gusta la unidad, pero en Él. Entonces ahí ya sacamos, a ver, los musulmanes cómo creen en Jesús. No creen que es Dios. Entonces no somos con ellos. Los judíos no creen que Jesús haya sido Dios. No tenemos nada que ver con musulmanes y judíos. Y a ver, aquella iglesia, ¿qué cree? ¿Cree que Jesús es Dios? Sí. ¿Cree que Jesús es único, suficiente Salvador? ¿Es el único Salvador? Sí. Tenemos unidad porque somos familia, porque estamos en Cristo, ¿sí? Porque estamos en Cristo. ¿Aquella iglesia cree que Jesús es el Salvador? Sí. ¿Y cree que es el único mediador? No. ¿Creemos que María también es intercesora? No. Ya eso es idolatría, no están en Él, quieren tener un pie en un lado, un pie en el otro, no tengo nada que ver con esa iglesia, ¿sí? La unidad que Dios produce es en Cristo, es en Dios, estando en Él. La unidad que la humanidad produce es la que hizo Jeroboam, distorsionando la religión verdadera, para que sea más llevadera, para que tengamos más cosas en común, agregándole y quitándole cosas, ¿sí? Y ¿cuál fue esta estrategia de Jeroboam? Manipulación religiosa. Dios nos pide que seamos unidos, pero también pone las condiciones de esa unidad. ¿Cuál es la condición de esa unidad? Que estemos en Él. En la carta a los Romanos, lo voy a mencionar así nomás rápido, en el capítulo 16, los versículos 17 y 18, habla de gente que trae falsas doctrinas a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Manténganse lejos de ellos. ¿Qué me está diciendo? Que si ellos distorsionan a Dios, yo tengo que mantenerme lejos. Dios no me pide unidad con el distorsionador. Dios no me pide unidad con la estrategia de Jeroboam. No. Y tengo que tener paz porque vale la pena seguir a Dios en esto. Vale la pena. Y Dios no quiere más la unidad que la verdad. Dios ama la verdad. Y la verdad divide, así como Jesús dividió. Y así como Jesús ha producido en nuestras familias muchas veces esta división. Gente que está en Cristo y gente que no está en Cristo. Y hay una división. Y el Señor sabe lo que sufrís. Sabía que sus hermanos al principio no creían en Él. Y por eso se habían distanciado de Él y se habían dividido de Él y Él de ellos. Entonces tenemos que saber que esta desunión viene muchas veces. Y hay que saber que el Señor sabe que viene. Y el Señor nos va a sostener en esto. No tenemos que producir la unidad nosotros. Él la produce. ¿Sí? Ahí en Romanos decía que esa gente que causa división trayendo malas enseñanzas tiene que ser separada. Manténganse lejos de ellos. Causan divisiones, pero por enseñar algo contrario a lo que Dios enseña. En Judas, les voy a leer Judas 1, 3 y 4, dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Fíjense qué linda carta. ¿De qué quería hablar Judas? De la salvación que compartía Judas con la iglesia con las iglesias que van a recibir. Empieza así diciendo: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Cuántas veces la dio Dios a la fe? Una vez. ¿Y hay más veces? ¿Hay nuevas revelaciones doctrinales? No. La fe fue dada una vez y para siempre a su pueblo santo. Dice el 4, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Se dan cuenta? Hace 2000 años que está esta gente en la iglesia, que dice, no, la gracia de Dios hace que vos vivas como vos querés. Porque no te van a decir, no, Dios te permite que vos seas un adúltero. No, te dicen, bueno, vos fíjate, no le des tanta importancia a la Biblia. La manera de no vivir como Dios quiere es viviendo como yo quiero. La manera de no vivir como Dios quiere es que yo sea mi propio rey, mi propio dueño, mi propio Señor. Y dice que esta gente se infiltra, dice que la maravillosa gracia de Dios les permite llevar una vida inmoral. Les permite. El Señor te ama, no pasa nada. No te tomes tan en serio la Biblia. No te tomes tan en serio la sexualidad como Dios pide. No te tomes tan en serio el bautismo. No te tomes tan en serio el matrimonio. No te tomes tan en serio la iglesia. No te tomes tan en serio lo que Dios instituyó. No te tomes tan en serio la pureza. No te tomes tan en serio tu agenda. No, la gracia te permite vivir como vos querés. Fíjense que esto hace 2000 años que está en la iglesia y sigue. Y el Señor nos dice, manténganse lejos.
Judas escribiendo las primeras iglesias diciendo, hermanos, tengo ganas de escribirle la salvación que compartimos. Qué lindo tema. Pero dice, tengo que cambiar el sentido de la carta, porque sé que hay gente en las iglesias que les lleva a vivir como ustedes quieren. Qué terrible, qué duros que somos, qué cabezones, qué cabeza dura que somos. No aprendemos nunca. Pero la unidad que Dios pide nunca es en contra de su palabra, nunca es a costa de su palabra. Varios teólogos, entre ellos John MacArthur, dice, mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Si una persona está en el error, yo no tengo el llamado de Dios a estar unida a esa persona. Mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Porque la verdad en esta jerarquía está encima que la paz, está encima que la unión humana en nuestros ojos. Si la verdad trae la ruptura de la paz, es para que se sepa quién es quién y cuál está de cuál lado. Si la verdad trae una ruptura de la unión, es para lo mismo. Entonces no tenemos que tener miedo a dejar atrás esta paz budista, estemos bien con todos. No, estudiemos la Biblia y veamos cuál es la verdad que nos une. Porque ustedes son hermanos míos en Cristo si están en Cristo. Si no están en Cristo, como Cristo dice que es Él mismo, como Dios dice que es Cristo, no son mis hermanos. Entonces yo no tengo un llamado a estar unido a ustedes. Yo tengo llamado a estar unido a mis hermanos en Cristo. ¿Sí? No importa si venís a esta iglesia o si no venís a esta iglesia, si vas a otra. No. Si estás en Cristo y solo en Cristo, sos mi hermano. Y la unión no la voy a producir yo manipulando la religión. La unión la va a producir Dios en nosotros. Y nos vamos a sentir familia y nos vamos a conocer familia. Porque somos el mismo Padre. Entonces, repasando los puntos principales. Búsqueda de aprobación en vez de búsqueda de consejo. Idolatría en lugar de ser devotos a Dios y estrategias humanas de unidad en lugar de unidad a través de Dios. La cosa es que Jeroboam y Roboam, en vez de elegir el plan original de Dios, produjeron y eligieron la copia trucha. Y en la vida cristiana vos podés o elegir el plan de Dios o elegir y quedarte y producir la copia trucha, la copia de menos calidad, la copia falsa. Siempre está esta decisión en vos. ¿Qué querés? ¿Lo que realmente Dios quiere para tu vida? ¿Yo qué quiero? ¿Quiero que mi matrimonio sea como Dios quiere que sea? ¿O yo voy a hacer una imitación del matrimonio que Dios quiere? A mi manera. Lo que Dios quiere, pero a mi manera. No elijas la copia trucha. Elegí la copia que Dios... No la copia. Elegí lo original. Lo que Dios quiere. Elegí el plan original de Dios. ¿Nosotros estamos exentos de los mismos pecados? No. ¿Cuál es la clave para permanecer buscando lo que Dios quiere? Lo que decía 1 Juan 2:6. El que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. Y entender que Jesús resalta como rey. ¿Vieron que los reyes hasta acá han producido cosas malas? Los reyes que hemos leído en la Biblia. Resaltarlo como el rey. Él es el rey perfecto. Además, Él es nuestro ejemplo y es el ejemplo perfecto. Él es rey, pero es el rey perfecto. Él es ejemplo, pero es el ejemplo perfecto. Por eso nosotros nos sometemos a Él. Le tenemos que servir, le tenemos que amar, le tenemos que admirar y también le tenemos que imitar. Él es nuestro rey. No aprendamos de Roboam, no aprendamos de Jeroboam algo para imitar. Aprendamos las cosas que hicieron mal para no hacerlas. Y nos cuidemos de estas tres cosas. Búsqueda de aprobación en vez de buscar consejo. Ser idólatra en vez de ser sumiso a Dios. Y tener estrategias humanas de unidad en vez de buscar cómo Dios produce la unidad. No perdamos de vista al único rey perfecto, no perdamos de vista al ejemplo perfecto. Es admirable, pero es también imitable. ¿Sí? Dios les bendiga.